Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días. Hoy es jueves 20 de enero del año 2022. Esta mañana el programa está estructurado en dos etapas. En la primera parte del programa estaremos con la licenciada Claudia Ortiz, diputada por el departamento de San Salvador bajo la bandera del partido Vamos. Y en una segunda parte tendremos al ministro de Salud, al doctor Francisco Alaví, para efectos de evaluar cuál es la situación en que se encuentra el país en este momento en el tema de pandemia. Claudia, quiero darte la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerte en Diálogo 21. Hola, muy buenos días, Julio. Encantada de coincidir con usted en esta mañana y también pues muy buenos días a la población salvadoreña que se levanta muy temprano a sus labores y que nos sintoniza este día. Nosotros estamos como Grupo Parlamentario de Vamos, su servidora como diputada representante del partido, buscando realmente poder hacer una representación de la gente, una representación de aquellas personas que no se sienten identificadas ni con lo tradicional de la política que hubo en el pasado, ¿verdad? Y las prácticas que ya conocemos, pero al mismo tiempo que señalan que están preocupados y que también ven con alarma actitudes que consideramos fuera del Estado de Derecho. Y consideramos que, bueno, hay encuestas que han hablado, ¿verdad? El partido Nuevas Ideas ha caído estrepitosamente en su preferencia ante la población y hay un grupo importante de gente que se siente que no está identificado con ningún partido político. Yo creo que la evaluación que hace la gente de la Asamblea Legislativa es de una Asamblea Legislativa que no está representando a quienes les eligieron. ¿Cuál es el rol que ustedes juegan como oposición dentro de la Asamblea? Pues justamente el rol que le corresponde a la oposición, que es señalar lo que está pasando, decir lo que la publicidad estatal y la publicidad de la Asamblea Legislativa no está diciendo, hacer ver cuando se genera una ilegalidad y sobre todo, ya lo dije, representar a la población. Bueno, hacer un llamado justamente a hacer las cosas de forma correcta. De hecho, en la anterior sesión plenaria de este martes, yo hice un par de intervenciones justamente en ese sentido, que estábamos abusando de la dispensa de trámites, que no se estaban haciendo los procedimientos adecuados. Por ejemplo, me abstuve de votar por un préstamo que tenía condiciones muy favorables, que era para un proyecto importante, creo yo, pero el dictamen no mencionaba detalles. El dictamen no daba a conocer de una manera abierta, de una manera pormenorizada cuál era el destino de esos fondos. Era un proyecto de rehabilitación de jóvenes, pero había que hacer mucho más. Cuando las cosas se están haciendo saltándose la legalidad en la Asamblea Legislativa y el debate es importante. La Asamblea Legislativa de ahora no quiere dialogar dentro de la Asamblea con los partidos de oposición y no quiere dialogar fuera de la Asamblea. Nosotros estamos tratando de hacer una labor de abrir la puerta de la Asamblea Legislativa a las diferentes expresiones de la sociedad, que lo que quieren y por lo que abrimos la puerta es porque a pesar de cualquier diversidad que exista de diferentes sectores sociales, políticos, etcétera, lo que hay en común es la búsqueda del Estado de Derecho, el respeto de la democracia, el respeto de la Constitución y sobre todo y mucho más importante, ¿verdad? El derecho, el respeto a los derechos humanos, que la democracia se está degenerando en el país. Y bueno, hubo varios ejemplos en la plenaria pasada, donde, y es otra de los pronunciamientos y de los discursos que di en la plenaria, de que aun cuando hay propuestas que vienen de otros sectores que no son del Ejecutivo y están siendo discutidas al mismo tiempo que están siendo discutidas las del Ejecutivo y al mismo tiempo existen estas otras de la sociedad, de diferentes sectores, estas otras se ignoran, ni siquiera se incorporan a los expedientes. Entonces, aun cuando hay 2, 3, 4 expedientes, propuestas de exactamente el mismo tema, lo que hemos visto durante este año es parte de esa evaluación y es algo que la gente está viendo, no se analizan.
no se incorporan ideas, no se incorporan estos argumentos. Entonces yo creo que es por eso que la gente sale a marchar a las calles, porque no hay un espacio para poder hacer ver de manera institucional sus demandas, sus necesidades, que muchas veces son históricas. Realmente aquí no hemos logrado que la democracia madure al punto de que, independientemente de quién esté en el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa tenga el rol democrático y protagónico en hacer un contrapeso, independientemente de quién esté en el poder. Considero que el país necesita desde hace mucho tiempo un liderazgo que genere reconciliación y diálogo. No lo hay. No lo tenemos actualmente. Y es necesario, porque la única manera de que podamos resolver los problemas más complicados de nuestro país no es asumiendo que la contraparte o con quien no estamos de acuerdo no existe y haciéndole desaparecer sus argumentos, su imagen de cualquier manera. Considero que al tener un poder tan grande, pues ese poder debe usarse para unir al país. Considero que debemos seguir caminando como oposición social hacia encontrar los puntos mínimos comunes que nos permitan una agenda de construcción del país y presentarle esa agenda de construcción del país, de un país nuevo, de un país que queremos construir desde hace mucho tiempo a la sociedad salvadoreña y planteársela como una alternativa. Y ya lo mencionaba antes, recuperar el Estado de Derecho, que haya respeto a la diferencia de pensamiento en este país. No podemos retroceder en que no vamos a empezar a irrespetar, a perseguir, a atacar por todos los medios a quien piensa diferente. Tenemos que perseverar y tenemos que profundizar en la actitud democrática del diálogo. ¿Tú votaste por el presupuesto? No voté por el presupuesto. ¿No has acompañado ninguna de las iniciativas que ha presentado el gobierno? No, claro que hemos acompañado varias de las iniciativas, muchas iniciativas. De hecho, creo que la mayoría de cosas, y no es que en automático votemos en contra. Para cada decisión... Porque esa es una de las percepciones o de los puntos que dice el gobierno. Es que para todo no es una oposición propositiva, no es una oposición constructiva, es una oposición que se opone por oponerse. ¿Es esa la realidad? No hay ningún argumento que pueda sostener esa afirmación. El grupo parlamentario de Vamos, representado por tu servidora, hemos presentado 7 iniciativas y hemos presentado otras 3 iniciativas en conjunto con otros grupos parlamentarios. Propuestas hay de sobra. La disponibilidad para escucharlas, para analizarlas, para siquiera leerlas en voz, en alta voz, públicamente, no existe. ¿Sí? La Asamblea Legislativa, además del rol de crear las leyes, tiene otra de las funciones más importantes, como son las elecciones de segundo grado. En este caso solo han tenido la oportunidad de elegir en este momento el fiscal general de la República. ¿Tú acompañaste la elección del fiscal? No acompañé la elección del fiscal. Y tú me preguntaste en el presupuesto, di mis razones por las cuales no acompañé el presupuesto, ¿verdad? Y en el tema del fiscal general, considero que ha sido una de las voces de la oposición que más ha participado en el proceso con propuestas, con argumentos, con evaluación, haciendo propuestas de evaluaciones objetivas para esta elección. Y pues no acompañé porque justamente uno de los principios que defendemos, que defiendo desde hace mucho tiempo, es que este tipo de elecciones de los magistrados, del fiscal, del Tribunal de Ética, de Procurador de Derechos Humanos, etcétera, son tan importantes que debe respetarse lo que dice la Constitución, lo que dice el reglamento de la Asamblea y lo que dice la jurisprudencia. ¿Eso no se ha respetado en esta elección? A ver, los criterios son capacidad, ¿sí?, moralidad notoria, ¿sí?, independencia. Y el fiscal actualmente electo, pues puede tener experiencia, puede tener capacidad, conocimiento jurídico para ejercer el cargo, incluso conocimiento de la institución. Y yo lo dije anteriormente también. Pero de lo que carece, desde el punto de vista mío y de muchas personas también que represento, ¿verdad? Hay muchas personas que están afuera observando ese proceso, no tiene independencia. Hay un cierre del espacio para dialogar sobre este tema. Y el argumento es que no es necesario, que cada fracción hace su evaluación
Y bueno, mi argumento de regreso, ¿verdad? Y que se lo he dicho a los colegas también es que, bueno, si cada fracción tiene sus criterios, mostrémoslos a la sociedad. El partido Vamos, a través de Claudia Ortiz, ha mostrado públicamente cuáles son esos criterios, porque nuestros criterios no están ocultos. Y creo que por respeto a la población y para honrar ese discurso de que se dice que hoy sí se eligen a los funcionarios de manera independiente y de manera transparente, sería bueno también que las demás fracciones legislativas hagan público cuáles son sus criterios de evaluación. ¿Tú crees que estos magistrados no son imparciales? Bueno, es el problema, Julio, de no tener un proceso sano de elección. Porque yo no puedo hablar en contra de la calidad personal de los funcionarios que están ahí, ¿verdad? Definitivamente. Considero que hay muchos que seguramente son profesionales muy preparados. Sin embargo, al haber sido electos de una manera muy similar a la que se hacía antes, ¿y cuál fue la manera? Bueno, contemos rayitas. Busquen el video de la Comisión Política, contemos rayitas. ¿Cuáles son los preferidos de cada fracción? Te digo con solvencia que también yo veía los videos de la Comisión Política y dábamos seguimiento cuando trabajaba en sociedad civil de cómo se elegían magistrados en las asambleas anteriores. ¿Cuál? Y era lo mismo. Bueno, ¿cuál es su lista? ¿Cuál es tu lista? ¿Cuál es mi lista? Y ver si las logramos hacer coincidir. Esa no es la manera. ¿Dónde están los criterios? ¿Dónde digo, bueno, este candidato a magistrado o magistrada tiene doctorado en Derecho Constitucional, por ejemplo, tiene tanta experiencia, tiene una trayectoria de manera totalmente intachable para el respeto de los derechos? Eso no se hace. Y entonces, pero al final, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque al final es la gente la que se enfrenta a un sistema de justicia que no es imparcial, que no vela por sus derechos, que está muy susceptible a la corrupción. Hay un límite, obviamente otros países no van a interferir en las decisiones del pueblo salvadoreño, y por eso creo que es importante justamente que como políticos, en mi caso como representante electa de la población, y me lo tomo con toda la seriedad y el compromiso que eso implica, nuestro rol no es ser estrellas de cine, no es tratar de alcanzar la fama y la fortuna, no, por favor. El rol de un político es escuchar, 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 y no importa quién se acerque a uno. ¿Cuál es tu relación con este tipo de grupos no tradicionales, dijéramos, ¿estás abierta? ¿Compartís ideologías? A mí me parece que, bueno, me está hablando de Lady Drag, sin duda, ¿verdad? Y definitivamente, sabes que estoy en un partido que tiene unos principios conservadores en esos temas, ¿verdad? Y yo también los comparto. Yo me considero una persona que tiene ciertos principios que son conservadores. Sin embargo, yo no veo la persona, veo la propuesta que trae, ¿verdad? Y al leer y al escuchar los argumentos jurídicos y el peligro que este ciudadano, independientemente que vaya ataviado con su traje, ¿verdad? Es un artista también, ¿verdad? Independientemente de la manera en la que se vista. Pero el argumento que trae era sólido jurídicamente. ¿Cómo estás evaluando la institucionalidad fuera de la Asamblea Legislativa? Bueno, a mí me parece que definitivamente, y no es algo que solo lo digo yo, estoy escuchando muchas personas sumamente preocupadas y personas de todos niveles, tanto personas que son grupos de profesionales, de abogados, ¿verdad? Organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en estos temas, pero también hemos ido a las comunidades y estamos escuchando a la gente preocupada porque dicen, yo no sé si aquí van a querer hacer algún proyecto y mi casa en la que estoy viviendo desde hace 30 años, me van a querer sacar, ¿verdad? ¿Y a quién voy a recurrir? ¿Y ante quién voy a ir? Y si son más poderosos que nosotros, ¿verdad? Y no nos dan razón, no nos dan información. Entonces, la falta de institucionalidad y la afectación al Estado de Derecho, que claro, antes no era perfecto lo que teníamos, pero por lo menos habían condiciones para seguir empujando, sin temor. ¿Has hecho alguna propuesta en el tema, dijéramos, del Código Penal y Procesal Penal para poder, dijéramos, resaltar cabal lo que tú acabas de plantear, que esa impunidad en los actores intelectuales, en los materiales y sobre todo en el ocultamiento de evidencia se pueda dar?
claro, ya te las he dicho. O sea, mis propuestas van para que vaya desde arriba hasta y que permeen todo el sistema. Y una de las principales cosas es tener funcionarios electos como fiscal general, magistrados y otro tipo de actores que también trabajan en el sistema de justicia para que sean electos de una manera sana, de una manera independiente. Y eso es el primer paso y vengo haciéndolo desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que al final los temas claves están claros. La impunidad es importante. Y lo contrario de la impunidad es la justicia. ¿Y quiénes necesitan justicia? Las víctimas necesitan justicia. Gracias, Claudia, por haber aceptado la invitación en esta primera parte de la entrevista. Habrá más tiempo para seguir evaluando tus propuestas. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias, Julio. Ha sido un verdadero placer estar acá y pues no me queda más que agradecerles también a todos ustedes por su atención. Bien, en esta segunda parte de la entrevista tenemos como invitado al doctor Francisco Alaví, ministro de Salud Pública, con el cual abordaremos las distintas etapas en que se encuentra el país en este momento de pandemia. Doctor, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, de verdad gracias por poder estar acá y por supuesto por permitirnos seguir comunicando la información, seguir comunicando a la población salvadoreña, que es tan importante en este momento en el cual pues sabemos que está a nivel internacional una situación difícil. ¿Se confirma o no la presencia de Omicron en El Salvador? ¿Cómo está? Sí, ¿Hay o no hay? Es importante el mencionar esto y es creo que clave y fundamental el comprender, pues la mayoría de salvadoreños hemos visto cómo la disminución sostenida de casos llegó a un punto de 25 casos confirmados por día y luego de esto tuvimos un incremento bastante importante que está superando ya los 300 casos confirmados por día. Y eso es un parámetro porque está diciendo, bueno, algo está pasando y algo diferente y esto viene sucediendo un par de días atrás, ya un buen porcentaje de días atrás. Entonces definitivamente sí hay existencia clínicamente de Omicron en el territorio, está confirmada la presencia clínicamente de Omicron en El Salvador desde diciembre. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? A eso me refería, ¿estamos preparados para enfrentar ese tipo de variable? Correcto. Y precisamente esas fueron todas las acciones que se empezaron a hacer desde diciembre, una vez pues identificamos clínicamente la posibilidad o la existencia clínica de Omicron. ¿Qué se hace? Se comienza a fortalecer las instituciones, se comienzan a establecer los planes, los protocolos, la educación en la salud, la promoción en la salud, en la cual se le dice a la población, mire, ampliemos esa estrategia de cobertura de vacunación que es fundamental. ¿Existen protocolos en este momento para enfrentar, dijéramos, el COVID, el SARS que todos conocemos? ¿Esos mismos protocolos son aplicables a esta nueva variante o hay necesidad de adecuarlos o cambiarlos? Muy buena pregunta. Son los mismos, son aplicables. Es que la diferencia de Omicron al resto de las variantes que quiero mencionar, veníamos saliendo de una de las variantes más difíciles del COVID-19. Y no específicamente es Omicron, hacemos referencia a Delta. Entonces, definitivamente el protocolo o el manejo del COVID, independientemente sea alfa, gamma, delta o Omicron, las características de manejo deben de ser las mismas. Ahora, la evolución de la enfermedad es la que cambia y la evolución de la enfermedad puede cambiar en parámetros bien importantes o bien en un aumento de la transmisión que es difícil y que conlleva a los sistemas de salud aprietos porque los puede poner en una situación en que no tienen capacidad de manejo, o bien evolucionan ante una situación como el caso de Delta, que la cantidad o la agresividad o la intensidad de la enfermedad puede ser importante, lo cual conlleva que la población tenga bastantes complicaciones. Omicron nos ha demostrado que la facilidad de transmisión es importante, incluso se hablan de cerca de 30 mutaciones diferentes en la cadena de aminoácidos, a diferencia de las variantes alfa, gamma y delta. Y a esto se le incluye que todas las modificaciones o mutaciones de alfa, gamma y delta están dentro, o la mayor parte están dentro de Omicron. El hecho de no saturar los sistemas de salud, hago mención al hecho de la cantidad de ingresos que estamos teniendo a causa de neumonías. Evidentemente van a ingresar pacientes porque hay mayor cantidad de casos, pero no es una cantidad que nos ponga en una situación en aprietos y se está haciendo todo para limitar. ¿Capacidad de respuesta? Eso, pero sí tiene una importante situación en la cual la afluencia, la consulta a los sistemas de salud
sí puede saturar los sistemas de salud, porque la población llega y consulta. Lo importante de tener una preparación, de tener la capacidad instalada en todos los hospitales de áreas de atención de gripario. Evidentemente, esto puede ser que de alguna manera haya que irlo apoyando entre hospitales para que de esta manera se pueda facilitar las atenciones en las áreas de gripe. Ahora, ¿qué observamos en El Salvador? Estamos observando que evidentemente los casos están creciendo, y están creciendo no solo por el tema que sí influye un poco, pero no solo por esto, sino que en sí por la variante. Me refiero no solo por las vacaciones, sino que en sí por la variante de Omicron está incrementando los casos, pero estamos observando que los hospitales tienen capacidad instalada para poder atender a la población, que la cantidad de pacientes que progresan en una unidad de cuidados intensivos no es la misma cantidad de pacientes que hubiéramos tenido con una de las variantes anteriores que generaba complicaciones. Ahora, esto es clave y es importante, pero también debe venir acompañado de continuar con los puntos importantes que han hecho que esto suceda. ¿Qué nivel de cobertura tenemos actualmente en cuanto a la vacunación se refiere en el país? Tenemos un buen nivel de cobertura, estamos llegando cerca del 80%, y es, alguien dirá, bueno, pero ya hace bastante tiempo nos está mencionando que ya que estamos en ese porcentaje, y es que precisamente cada día que nos acercamos a un nivel de cobertura amplio, o subimos, es más difícil el poder de alguna manera alcanzar mayores valores, porque partimos de poblaciones características como por ejemplo niños abajo de 5 años que no van a ser vacunados porque no hay una indicación médica, partimos de personas que se abordan en cada uno de los territorios y hace más difícil el poder llegar y el poder ampliar la capacidad. Ahora, dentro de la estrategia política del ministerio, ¿no está hoy por hoy, dijéramos, cerrar un poco más el tema de el contacto a través de escuelas, del transporte colectivo? ¿No tiene previsto el Ministerio de Salud hoy por hoy, dada la estrategia que usted acaba de plantear? Tenemos casi el 75% de la población vacunada. ¿No amerita tomar un tipo de acciones como la que le estoy planteando? Es una muy buena pregunta. Definitivamente no es que se trate solo de tomar medidas de contención epidemiológica, y por esa razón hablábamos antes sobre el tema de las pruebas de solicitud en el aeropuerto. Los países no pueden evitar que haya circulación de virus. No lo pueden evitar, y la característica de Omicron es facilidad de la transmisión, entonces tampoco podemos limitar la facilidad de la transmisión que tiene Omicron. Lo que sí pueden hacer los países son 3 puntos clave: ampliar lo máximo sus coberturas de vacunación; segundo, tener la capacidad de contar con fármacos, con insumos, con oxígeno, que es para atender el paciente; y tercero, bueno, contar con la capacidad en los hospitales para poder ingresar pacientes y que reciban el tratamiento. Tenemos los salvadoreños que acostumbrarnos a vivir de aquí para adelante con este tipo de virus, porque no puedes condenar a un país a tenerlo cerrado toda la vida, la misma dinámica, o en realidad cambiar hábitos, aceptar que esto va a ser como una gripe que le viene a uno cada año. ¿Así nos tenemos que ver en los próximos años los salvadoreños? Sí, totalmente. O sea, esto va a ser una enfermedad endémica, esto va a ser una enfermedad que va a pertenecer dentro de la circulación de virus respiratorios en el país, y evidentemente la población pues va a coexistir. Cada año o cada tiempo que sigue avanzando, pues el virus se va también acoplando, va garantizando su supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? El virus tiene que garantizar que su población, o sea, que el huésped, que el humano, sobreviva, porque si el humano no sobrevive, no sobrevive el virus. Entonces, cada vez la intensidad o la capacidad de generar complicaciones a las poblaciones va a ser menor. Evidentemente, falta que lleguemos a ese punto. Ahorita estamos ante una situación característica, que es la aparición de las variantes de preocupación, en este caso Omicron clínicamente desde diciembre, lo cual nos pone en una situación que debemos tomar todas las medidas y todas las recomendaciones que han estado a disposición. ¿Puede llegar nuevas variantes de preocupación? Sí, pueden llegar nuevas variantes de preocupación, y eso es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pudiéramos esperar? ¿Se va a seguir manteniendo el hospital a pesar de llegar al 90% de la cobertura? Sí, es importante. Una vez se alcanza el 90% de la cobertura y la enfermedad, y esto es importante, porque no solo es la cobertura, sino que la enfermedad comienza a tener esa disminución esperada con la cobertura, y ahí es importante el tener en cuenta un punto más, y es que mientras todo el mundo siga sin la cobertura equitativa a las vacunas, la generación de variantes de preocupación que tengan resistencia
a la inmunidad o a los biológicos, va a seguir sucediendo. Eso quiere decir, un país puede hacer su esfuerzo de llevar a su población al 90%, y eso lo va a proteger definitivamente en una buena cantidad. Pero mientras todo el mundo no tenga la capacidad de poder tener esa equidad de vacunas, van a surgir en ciertas regiones variantes de preocupación que van a tener mayor agresividad a pesar de tener los biológicos, y eso es un punto importante. Pero sí, en efecto, en algún momento en el cual el hospital o la vacunación o el efecto del COVID-19 en el territorio disminuya, el hospital se vuelve un centro especializado para otro tipo de enfermedades que pueda atender a la población. El día de ayer, y esto es importante, detectamos la presencia de un caso específicamente del desarrollo de COVID-19 en paralelo de la influenza. Se trata de un niño de 5 años, el cual se detectó por primera vez en el país. Tenía tenía lo que conocíamos o que se ha preguntado en varias ocasiones como flurona, y es el desarrollo de COVID-19 más el desarrollo de H3N2, que es uno de los tipos de influenza que existen en el territorio, que ya se había hablado anteriormente. Que lo detectemos el día de ayer, pues no quiere decir que probablemente solo esté ese caso, o que no hayan más casos, o que no hayan estado antes más casos. Eso es importante porque parte del punto en el que se detecta. Entonces es importante el mencionar a la población porque ya es otro componente que se tiene. Evidentemente se ha hablado y se describió por primera vez en Israel el caso de la flurona, que es la combinación del desarrollo de dos enfermedades respiratorias en paralelo. Por un lado el Omicron y por otro lado el desarrollo de influenza. El paciente está bastante bien. El tratamiento es continuar con el aislamiento que el paciente tiene a causa de las mismas enfermedades respiratorias, ambas enfermedades respiratorias, observarlo y esperar pues que la evolución del paciente sea favorable, pero es un importante identificación en el marco del COVID. ¿Esta nueva variante golpea más ese tipo de grupos sectarios que... No es que golpee más este tipo de grupos etarios. Generalmente los grupos vulnerables son los que tienen complicaciones, y en la facilidad de la transmisión de Omicron, los que se pueden ver mayormente afectados son ellos. ¿Qué nivel de certeza tienen estas pruebas, ministro, dada ese incremento? Estás hablando de 2.500 casos, pasar a 3.000, son 1.000 pruebas que aparentemente dijéramos, bueno, 1.000 pruebas, pero me imagino que lleva todo un protocolo, todo un proceso para la confirmación o el rechazo. ¿Qué nivel de certeza tenemos? Tenemos un porcentaje de cerca ya con la PCR, 99.9% de certeza de que una persona que está positiva con un PCR pues se trata de COVID-19. Evidentemente esto lleva todo un respaldo, y es que una persona que tiene una prueba positiva primero recibe la llamada de notificación a través de nuestro call center del 132, y esto lo que se genera es que le dice al paciente, bueno, usted está positivo, usted está negativo, le vamos a mandar el kit de medicamentos. Hay una distribución masiva en el territorio de kit de medicamentos para que la población pueda tener esos medicamentos que puedan controlar la temperatura, que puedan mejorar los estados nutricionales a través de la administración de vitaminas, y esto poder combatir de mejor manera el COVID. Y también tienen un seguimiento a través de la llamada telefónica que le hace el Ministerio de Salud todos los días durante 14 días. Esto nos permite esto nos permite acompañar en todo momento a aquel salvadoreño que está experimentando un caso de COVID-19, y de esta manera pues poder identificar oportunamente si existiera un síntoma de alarma que requiriera una evaluación o un traslado hacia un área hospitalaria. Esos son puntos importantes a tener en cuenta. Ya estamos llegando al final del programa. ¿Qué le podemos garantizar a la población? Que está preparado el sistema para, dijéramos, enfrentar un repunte en este tipo de variable de COVID, que está preparado el sistema como tal, ya no solo en la parte preventiva, sino que garantizarle cama a la ciudadanía? Sí, esos son puntos claves que podemos pues decirle y garantizarle a la población. Estamos preparados para poder atender cualquier incremento de casos a causa de COVID-19. Evidentemente, lo que esperamos relacionado es no tener mayores complicaciones. Sin embargo, la variante de preocupación Omicron tiene esa característica de incrementar la cantidad de casos. ¿Y cómo estamos preparados o cómo el sistema está robusto? Tiene medicamentos, tiene oxígeno, tiene la capacidad instalada de camas, que ustedes vieron recientemente el hospital, cerca de 900 camas disponibles. Tenemos una buena cobertura de vacunación y seguimos haciendo todo lo necesario para la promoción y la educación de la salud para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Bien, ministro, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A usted, amigo televidente, gracias por haberme
permitido entrar hasta la intimidad de sus hogares. Nos vemos el día de mañana en Diálogo 21, edición especial con el análisis político de la coyuntura. Pasen buenos días, que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.